si bien hizo una gran introducción, quisiera que puntualmente me responda, a ver, ¿quién es Sergio Massa y por qué tenemos que votar a Sergio Massa? Sergio Massa es un dirigente de 43 años, que trabajó como legislador provincial. Ahí tuve la suerte de conocerlo a Mario. Los dos éramos muy jóvenes, teníamos muchas menos canas, que es un apasionado por la gestión, que los 6 años de trabajo en la ANSES no solamente pudo incorporar a más de 2 millones de jubilados o llevar adelante 14 aumentos para los jubilados, sino que además pudo transformar un organismo oscuro en un organismo visible. Es un hombre comprometido que no se escapa a las responsabilidades. Cuando el país tuvo una crisis y me invitaron a ayudar, no me di riesgos, lo hice, convencido de que si podía poner un granito de arena para aportar después del conflicto de la 125 a la unidad de la Argentina, lo tenía que hacer. Y además es un hombre que cuando gestiona y se mete algo en la cabeza, lo lleva adelante. Yo tengo el orgullo de decir, desde la provincia más insegura de la Argentina, desde la provincia donde tenemos la obligación de cambiar miedo por seguridad, que nosotros desarrollamos un programa que nos permitió bajar 80% el delito, en los delitos que se miden, como el robo automotor. De manera tal que cuando le decimos a los argentinos, le vamos a hacer frente a la lucha contra la inseguridad, lo decimos desde la experiencia y desde la convicción de entender que si no cambiamos miedo por seguridad, el próximo presidente habrá pasado sin pena ni gloria, y que esa es una responsabilidad que tenemos. Nos gustaría escuchar a mí, particularmente después de tantos años de estar en periodismo, una propuesta de los políticos con respecto al límite de mandato de los intendentes, 2 años, legisladores 2 años, porque hace 30 años por ahí que vengo haciendo periodismo 40 y veo legisladores que hace 20 o 30 años están sentados en sus bancas y que no abren las posibilidades políticas para los jóvenes. Y por otro lado, también sí se piensa reglamentar el mandato de los dirigentes obreros, porque hace algunos que hace 30 o 40 años que son dirigentes obreros y están multimillonarios y siguen siendo dirigentes obreros. Para abrir, como dice usted, posibilidades a los jóvenes que se incorporan a la política o a la dirigencia gremial. Bueno, como usted sabe, nuestro bloque en la legislatura bonaerense es el bloque que ha planteado la limitación de los mandatos para intendentes y legisladores. 2 mandatos. 2 mandatos y a la casa. Se termina el cuento de las reelecciones indefinidas, se terminan los curtos de este mundo que se quieren eternizar apropiándose de los municipios. Pero no solamente eso, quien encabeza nuestra lista de diputados nacionales es el autor de la Ley de Democracia Sindical, Facundo Moyano. Nosotros lo que le planteamos a la sociedad respecto de la renovación de la política, lo tenemos además planteado en el Parlamento. Y los mismos de siempre, los que se quieren quedar en el poder a cualquier precio, son los que traban la posibilidad de que tengamos vigentes esas leyes. Los jueces suelen decir que no dictan prisiones preventivas o que escarcelan porque no tienen dónde meter los presos. Nadie hasta acá ha hablado de la construcción de más cárceles en Argentina. Y en el caso de tenerla, ¿de dónde salen los fondos para las construcciones de esas cárceles? Bueno, en primer lugar, esa es una excusa. El juez lo que tiene que hacer es determinar una conducta de un delincuente. No puede ser argumento o excusa que como no hay lugar en la cárcel, no se dicta la prisión preventiva. Porque después nos encontramos con los violadores caminando en la misma cuadra que la víctima de violación. O peor aún, nos encontramos con golpeadores, con violentos, metiéndose de vuelta en la casa de la mujer, de la madre, de sus hijos, incumpliendo la orden de restricción por falta de autoridad judicial. De manera tal que el juez se tiene que dedicar a aplicar la ley.
Y si hay incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la cantidad de camas en el servicio penitenciario, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Terminemos con la connivencia entre jueces y algunos funcionarios, porque esa connivencia que nos lleva a tener libres a los delincuentes, la pagamos con violencia y muerte en nuestras calles. Pero además, le voy a decir una cosa, la Argentina tiene financiamiento para la construcción de cárceles. Y le voy a decir algo mucho más importante. La Argentina podría financiar con el mismo sistema que Brasil financia en emprendimientos públicos privados la construcción de cárceles y escuelas, que son unidades de amortización anuales que permiten que una inversión que se tiene en un año o en un año y medio se amortice en 30 o 40 años. El problema es que eso trae como consecuencia transparencia, porque el inversor privado quiere obra rápida y barata. Y en la Argentina hay empresarios de la construcción que con un número de quit y 3 empleados declarados facturan millones. Cuando hablamos de corrupción en la Argentina no solamente tenemos que mirar funcionarios, también tenemos que mirar a algunos empresarios que con un saco, un teléfono celular y un número de quit han hecho millones de manera injustificada. La pregunta es, ¿cómo ves la cuarta sección electoral teniendo a dos grandes figuras como Marimión y Gilberto Alegre de General Villegas? ¿Cómo la ves en este momento? La verdad es que si hay una región donde me siento no solamente acompañado, sino que además me siento cuidado, es precisamente en esta región de la provincia. Gilberto, Horacio, Mario, Valeria, Malena, la posibilidad de tener a Javier trabajando desde Viamonte y muchos otros. Es antipático hacer nombres. Nos ponen en una situación muy competitiva y nos ponen además en la posibilidad de terminar con esa Argentina con la que nos preguntaba el amigo que sentían hoy que tenían que convivir los productores. Así que feliz de estar en esta región de la provincia, porque además este es uno de nuestros corazones en términos de riqueza. Por eso nos explica muchas veces cómo con tanta riqueza la mala gestión del gobierno de la provincia haya puesto en estado tan lamentable, por ejemplo, rutas que deberían ser las arterias por donde circula nuestra producción. Es una pena que tanta riqueza contraste con tanta ineficiencia. Quiero hacer una pregunta que en realidad es doble, tiene dos partes, porque en primera medida, bueno, el distrito de General Villegas, así como otros distritos aledaños, la mayoría, la gran queja de la gente es el tema de los servicios. Por ejemplo, que no hay agua potable o que no hay gas. Y eso ha conllevado a que cierren algunas empresas. En 2013 cerró Lejano San Moreno, que daba trabajo a 100 familias, porque no tenían girasol y porque no tenían gas. Entonces, en definitiva, mi pregunta sería, ¿qué medidas piensa usted implementar, en caso de que sea electo presidente, para llevar el servicio a esa región del noroeste bonaerense? ¿Y qué medidas o herramientas o planes piensa implementar para generar trabajo? A ver, son de alguna manera desencadenante una de la otra. Cuando planteamos Yacyretá interconectado a Corrientes, lo que planteamos es energía o electricidad para la industria. Villegas tiene presentado hace 7 años, Gilberto tiene presentado hace 7 años, frente al gobierno de la provincia, una obra para llevar gas a Villegas. 7 años. En el año 2011 hubo un acuerdo por el cual la provincia se comprometía a una serie de obras para Villegas. Una de ellas era el gas. Si ustedes miran el acuerdo que firmó Gilberto con el entonces gobernador Scioli, se van a encontrar con que la provincia incumplió con la mayoría de lo que le prometió Villegas. Lo que tenemos que hacer es simplemente tomar la decisión política
de privilegiar el financiamiento de obras de infraestructura intergeneracional. ¿Y por qué digo intergeneracional? Porque la conexión de gas no impacta solo en esta generación. Nuestros hijos van a tener trabajo si generamos radicación industrial porque tenemos esa conexión de gas. ¿Con qué se financia? Con lo que nosotros llamamos financiamiento intergeneracional. La Argentina hoy se endeuda, porque no se endeuda externamente, pero se endeuda internamente, y está financiando gasto corriente. Lo que tenemos que hacer es ser ordenados en la administración del gasto corriente y tener crédito de largo plazo para lo que es el financiamiento de infraestructuras intergeneracionales. Argentina puede volver a los mercados mañana. No necesita ir a arrodillarse ante el juez Griesa para volver a los mercados. Argentina tiene en su Parlamento una ley redactada tal vez por el equipo económico más serio de la Argentina, el único equipo económico preparado en combate. Porque Aldo Piñanelli, cuando dice vamos a levantar el cepo en 100 días, lo dice después de la experiencia de haber levantado el Corralito y el Corralón. Porque cuando Labaña, Nielsen, Madcour y Redrado plantean una propuesta para que la Argentina vuelva a los mercados, cambiando domicilios de pago y estableciendo sistemas de garantía bajo las normas de Basilea, lo dicen desde la experiencia de haber llevado adelante no un canje grande, sino un canje grande y varios canjes pequeños, de manera tal que lo dicen desde el saber hacer. No alcanza con lo que uno tiene ganas de hacer, sino también con cómo uno lo puede hacer. Yo le voy a decir una cosa, un productor agropecuario o un jubilado, para mirar a los presidentes de la Argentina y ver qué van a hacer con ellos, tiene que mirar alrededor. Yo miro alrededor de Scioli y veo la referencia económica en Kicillof. Argentina fuera de los mercados, más presión impositiva, jubilados perdiendo contra la inflación. Miro alrededor de Macri, veo a Sturzenegger y a Patricia Bullrich. Lo primero que me viene a la cabeza es el megacanje y el blindaje que terminó en la destrucción de la Argentina, y lo segundo que me viene a la cabeza es el descuento del 13% a los jubilados, que impulsó Patricia Bullrich. A mí me da miedo. Yo no quiero que nuestros jubilados pierdan, yo quiero que ganen. Y yo quiero que la Argentina gane. Miro alrededor de nuestro equipo y veo al economista que puso de pie a la Argentina, y veo al economista que lideró el equipo del canje más importante de deuda de la historia de la economía mundial, y veo al presidente del Banco Central que no solamente llevó las reservas de 15.000 a 52.000 millones de dólares, sino que además, cuando quisieron meter la mano en las reservas, advirtió lo que pasaba y lo denunció públicamente, y fue a la justicia. Yo les propongo a ustedes que son periodistas que hagan un ejercicio, que cierren los ojos y vean lo que decía yo o lo que decía Redrado el día que fueron por la reforma en la Carta Orgánica y la salida de Redrado en el Banco Central. Dijimos, en 4 años la Argentina tiene la mitad de las reservas. Les propongo que vayan y miren cuánto había de reservas en ese momento y cuánto hay hoy. Y lo otro que dijimos es, la Argentina se queda sin plan monetario. Viene inflación galopante. Y en ese momento teníamos una inflación que era menos de la mitad de lo que es hoy. No es que seamos visionarios, es que tenemos sentido común. El mundo es el que es. No se puede inventar la pólvora, ya está inventada. Bueno, me dieron la oportunidad de hacer la última pregunta. Quiero hablar sobre salud y sobre vivienda, un tema importante en nuestro país, donde se habla de igualdad social, de inclusión, pero hay muchos jóvenes que no pueden pensar en tener su techo propio, y lo peor aún, que los jubilados nunca lo han podido lograr. Y para cerrar, más allá de que el 10 de diciembre la Argentina tenga la oportunidad de
saber si realmente esa herida profunda y grande que nos queda de una ciudad dividida, estamos preparados para afrontarla de pie y volver a ser el país agroexportador que alguna vez fuimos. En primer lugar, te agradezco la pregunta porque tal vez uno de los motores más importantes en términos de cambio de paradigma respecto del crédito para los jóvenes sea precisamente nuestro programa de vivienda, planteado tal vez por un economista que además es un apasionado, como es Aldo Pignanelli. Nosotros estamos proponiendo y explicando cómo se sostiene un programa de crédito para la vivienda que es a 20 años, cuota fija o tasa fija, 10% anual, en pesos, la cuota de 3.000 a 7.000 pesos, entre 65 y 90.000 dólares para cada matrimonio que busca su primer vivienda. Trabajadores en blanco y trabajadores en negro, con una diferencia. El trabajador en blanco obtiene el crédito de manera automática frente a la presentación. El trabajador en negro tiene que pagar durante 6 meses la cuota para demostrar su voluntad de pago y su capacidad de pago antes de recibir el crédito. Pero esto nos da la posibilidad de dos cosas. Primero, de que millones de argentinos que hoy tiran la plata a la basura en un alquiler, o peor aún, viven hacinados, abuelo, padre, hijo, en un mismo terreno, puedan cumplir el sueño de la casa propia. Pero lo segundo es tal vez lo más importante. 1,5 millones de puestos de trabajo en 3 años es lo que genera el programa de crédito para la vivienda, porque son 1.210.000 familias beneficiarias del programa de crédito a cuota fija en pesos a 20 años. Y respecto de la unidad o no de la Argentina, mire, yo no le voy a decir que no tengo carácter porque tengo carácter. De hecho, si no hubiese tenido sangre en las venas, no estaría hoy parado acá. Nos hicieron muchas cosas, pero estamos parados y peleando por lo que creemos, por el país que soñamos, porque más allá de ser jóvenes, también tenemos convicción y pasión por lo que hacemos. Pero yo le diría que tengo espiritualmente tanta convicción de que la Argentina necesita paz, que hasta estoy dispuesto a perdonar a los que entraron a mi casa y pusieron en riesgo a mi familia en el año 2013 en el medio de una campaña, a los que usaron la inteligencia del Estado para provocar, para amedrentar o vaya a saber uno para qué. Después de vivir esa experiencia de un hombre con 22 con silenciador, similar al arma, por ejemplo, que terminó con la vida de Nisman. La verdad es que uno podría decir, ¿para qué voy a poner en riesgo mi familia? Y la pongo en riesgo o no en riesgo. La embarco en este sueño y en este proyecto porque yo creo que este país puede ser mucho mejor. Y quiero poder mirar a mis hijos a los ojos y decirles, no, que me quedé cruzado de brazos aceptando el fracaso de la Argentina, sino que me arremangué y peleé para que este país fuera el que efectivamente puede ser. Ese es el camino que elegimos y ese es el camino con el que vamos a construir la unidad en la diversidad, la concordia de la que habla nuestro Papa Francisco.